La acción humana, Tratado de Economía, por Ludwig von Mises. 230, sexta parte, el mercado intervenido. Capítulo 32, confiscación y redistribución. 3. La fiscalidad confiscatoria. El arma principal con que actualmente cuenta el intervencionismo en su afán confiscatorio es el impuesto. No importa si el objetivo que se persigue con el impuesto sobre la renta es un pretendido motivo social de igualación de la riqueza de los ciudadanos o si, por el contrario, lo que se persigue es conseguir mayores ingresos para el erario público. Lo único que importa son las consecuencias. El hombre medio aborda estos problemas con envidia mal disimulada, preguntándose por qué ha de haber alguien más rico que él. El intelectual, en cambio, prefiere encubrir su resentimiento tras disquisiciones filosóficas, arguyendo que quien tiene 10 millones no será mucho más feliz con un aumento de otros 90. Inversamente, añade, quien posee 100 millones, si pierde 90, no por ello dejará de ser tan feliz como antes. El mismo razonamiento pretende aplicarlo al caso de las rentas personales más elevadas. Enjuiciar de esta suerte equivale a hacerlo desde un punto de vista individualista. El criterio son los supuestos sentimientos de los individuos. Ahora bien, los problemas económicos son siempre de carácter social. Lo que interesa es saber las repercusiones que las disposiciones provocarán sobre la generalidad de la gente. No se trata de ponderar la desgracia o la felicidad de ningún creso, ni sus méritos o vicios personales. Lo que interesa es el cuerpo social y la productividad del esfuerzo humano. Pues bien, cuando la ley, por ejemplo, hace prohibitivo el acumular más de 10 millones o ganar más de 1 millón al año, aparta en determinado momento del proceso productivo precisamente a aquellos individuos que mejor están atendiendo los deseos de los consumidores. Si una disposición de este tipo se hubiera dictado en los Estados Unidos hace 50 años, muchos de los que hoy son multimillonarios vivirían en condiciones bastante más modestas. Pero todas aquellas nuevas ramas de la industria que proporcionan a las masas bienes y servicios nunca antes soñados, no se habrían podido crear con las dimensiones que les permiten hacer que sus productos lleguen al hombre medio. Perjudica a los consumidores impedir que los empresarios más eficientes amplíen el ámbito de sus actividades de acuerdo con los deseos que la gente manifiesta al adquirir los productos que se les ofrecen. Se plantea de nuevo el dilema. ¿A quién debe corresponder la suprema decisión? ¿A los consumidores o al jerarca? En un mercado sin trabas, el consumidor, comprando o absteniéndose de comprar, determina en definitiva los ingresos y la fortuna de cada uno. ¿Es prudente investir a quienes detentan el poder con la facultad de alterar la voluntad de los consumidores? Los incorregibles adoradores del Estado arguyen que no es la codicia de riquezas lo que impulsa al gran hombre de negocios a actuar, sino su ansia de poder. Un determinado rey de la producción no restringiría sus actividades, aseguran, aun cuando tuviera que entregar al recaudador de impuestos una gran parte de sus extraordinarios ingresos. Las consideraciones puramente monetarias no debilitarían su ambición. Admitamos, a efectos dialécticos, que tal interpretación psicológica sea correcta. Ahora bien, ¿en qué se asienta el poder del capitalista si no es sobre su riqueza? ¿Cómo se habrían hallado un Rockefeller o un Ford en condiciones de adquirir poder si se les hubiera impedido la acumulación de capital? Ciertamente que pisan terreno más firme aquellos fanáticos del Estado que procuran impedir la acumulación de riqueza precisamente porque confiere al hombre un indudable poder económico. Los impuestos ciertamente son necesarios. Ahora bien, la política fiscal discriminatoria, aceptada universalmente hoy bajo el equívoco nombre de tributación progresiva sobre las rentas y las sucesiones, dista mucho de ser un verdadero sistema impositivo. Más bien se trata de una disfrazada expropiación de los empresarios y capitalistas más capaces. Es incompatible con el mantenimiento de la economía de mercado, digan lo que quieran los tudiferarios del poder. En la práctica solo sirve para abrir las puertas al socialismo. Si se analiza la evolución de los tipos impositivos sobre la renta en América, no es difícil profetizar que un día, no demasiado lejano, cualquier ingreso que rebase el sueldo del individuo medio será absorbido por el impuesto.
Nada tiene que ver la economía con las espurias doctrinas metafísicas aducidas en favor de la política fiscal progresiva. Interesan tan solo a nuestra ciencia las repercusiones de la misma sobre el mercado. Los políticos y los escritores intervencionistas enjuician estos problemas con arreglo a lo que ellos entienden que es socialmente deseable. Desde su punto de vista, el objetivo de la imposición fiscal no consiste ya en recaudar, puesto que los poderes públicos pueden procurarse cuanto dinero precisen con solo imprimirlo. La verdadera finalidad de la imposición fiscal es dejar menos dinero en manos del contribuyente. Pero los economistas enfocan el problema desde otro ángulo. Formulan, en primer lugar, este interrogante: ¿qué repercusión provoca la política fiscal confiscatoria sobre la acumulación de capital? La mayor parte de los elevados ingresos que las cargas impositivas cercenan se habrían dedicado a la formación de capital adicional. En cambio, si el gobierno aplica lo recaudado a atender sus gastos, la acumulación de nuevos capitales disminuye. Ocurre lo propio, aun cuando en mayor grado, con los impuestos que gravan las transmisiones mortis causa. El heredero se ve obligado a enajenar una parte considerable del patrimonio del causante. No se destruye, claro está, el capital, cambia únicamente de dueño. Pero las cantidades que los testadores ahorraron primero e invirtieron después en la compra de esos mismos bienes enajenados por los herederos habrían incrementado el capital existente. Se frena la acumulación de nuevos capitales. El progreso técnico se paraliza. La cuota de capital invertido por obrero en activo disminuye. El incremento de la productividad se detiene y se impide la elevación real de los salarios. Es, pues, evidente que la tan difundida creencia de que la política fiscal confiscatoria solo daña al rico, o sea, a la víctima inmediata, es falsa. En cuanto el capitalista sospecha que el conjunto de los impuestos y la contribución sobre la renta van a absorber el 100% de sus ingresos, opta por consumir el capital acumulado, evitando que continúe al alcance del fisco. El sistema impositivo confiscatorio obstaculiza el progreso económico y la mejora de la vida de los pueblos, no solo al dificultar la acumulación de nuevos capitales. Provoca además una amplia tendencia hacia el inmovilismo, favoreciendo el desarrollo de hábitos mercantiles que inexorablemente desaparecen en el marco competitivo propio de la economía de mercado libre. La esencial característica del mercado consiste en que no respeta los intereses creados, presionando, en cambio, a empresarios y capitalistas para que ajusten de modo incesante su conducta a la siempre cambiante estructura social. En todo momento han de mantenerse en forma. Mientras permanezcan en la palestra mercantil, jamás podrán disfrutar pacífica y cómodamente de la riqueza ganada o de los bienes que sus antepasados les legaron, ni tampoco adormecerse en brazos de la rutina. Tan pronto como olvidan que han de servir a los consumidores de la mejor manera posible, se tambalea su privilegiada posición y de nuevo son relegados a las filas de los hombres comunes. Las riquezas que acumularon y la correspondiente función rectora se ven constantemente amenazadas por las acometidas de los recién llegados. Cualquiera que posea el suficiente ingenio para iniciar nuevas empresas, quizás sea pobre, tal vez sus recursos resulten escasos e incluso es posible que los haya recibido en préstamo. Pero si satisface mejor y más barato que los demás las apetencias de los consumidores, triunfará y obtendrá extraordinarios beneficios. Reinvirtiendo la mayor parte de tales ganancias, verá rápidamente prosperar sus empresas. Es el actuar de esos emprendedores parvenus lo que imprime a la economía de mercado su dinamismo. Estos nuevos ricos son quienes impulsan el progreso económico. Bajo la amenaza de tan implacable competencia, las antiguas y poderosas empresas se ven en el trance de servir a la gente sin titubeos y del mejor modo posible o de abandonar el campo, cesando en sus actividades. Pero hoy ocurre que las cargas fiscales absorben la mayor parte de los extraordinarios beneficios obtenidos por el nuevo empresario. La presión tributaria le impide acumular capital y desarrollar convenientemente sus negocios. Jamás podrá convertirse en un gran comerciante o industrial y luchar entonces denodadamente contra la rutina y los viejos hábitos.
Los antiguos empresarios no tienen por qué temer la posible competencia. La mecánica fiscal les cubre con su manto protector. Pueden así abandonarse la rutina, fosilizarse en su conservadurismo, desafiar impunemente los deseos de los consumidores. Cierto que la presión tributaria les impide también a ellos acumular nuevos capitales, pero lo importante para los hombres de negocios ya situados es que se impida al peligroso recién llegado disponer de mayores recursos. En realidad, el mecanismo tributario lo sitúa en posición privilegiada. La imposición progresiva obstaculiza, así, el progreso económico, fomentando la rigidez y el inmovilismo. En tanto que bajo un orden capitalista inadulterado, las riquezas obligan a quienes las poseen a servir a los consumidores, los modernos métodos fiscales convierten la propiedad en un privilegio. El intervencionista se lamenta de la burocratización y estancamiento cada vez mayor de las grandes empresas y del hecho cierto de no hallarse los nuevos hombres de negocios en condiciones de amenazar, como antaño, las ventajas de que gozan las tradicionales familias ricas. Sin embargo, sí existe un mínimo de sinceridad en tales protestas, no hacen más que lamentar las consecuencias provocadas por el ideario hoy prevalente. El afán de lucro es el motor que impulsa la economía de mercado. Cuanto mayor es la ganancia, mejor están siendo atendidas las necesidades de los consumidores. Ello es así en razón a que solo obtienen beneficios aquellos que logran eliminar los obstáculos interpuestos entre los deseos del consumidor y la precedente situación de la actividad productora. Quien mejor sirva a la gente obtiene mayores beneficios. Siempre que los poderes públicos intervienen para reducir los beneficios, no hacen otra cosa que sabotear la economía de mercado. Tributación confiscatoria y riesgo empresarial. Una falacia popular considera que la ganancia del empresario es la recompensa por el riesgo que asume. Equipárese al empresario con el jugador, quien tras ponderar las probabilidades favorables o adversas de la jugada, se decide por una determinada apuesta. Tal falacia sobre todo aflora en relación con las operaciones de bolsa, por muchos asimiladas a los lances de azar. Cuando quedan bajo el hechizo de tan extendido error, estiman que el daño que causa la fiscalidad confiscatoria a la estructura económica estriba en que, dentro de aquel imaginario juego, reduce las probabilidades de obtener premios. La carga fiscal viene a disminuir las ventajas sin rebajar el riesgo. Ello hace que capitalistas y empresarios pierdan interés en operar, negándose a emprender negocios arriesgados. Todo lo anterior es falso. El capitalista jamás opta entre inversiones seguras, arriesgadas y excepcionalmente arriesgadas. El mecanismo del mercado lo obliga a invertir de suerte tal que las más urgentes necesidades de los consumidores queden satisfechas en la mayor medida posible. Cuando el sistema tributario impuesto por las autoridades provoca consumo de capital o impide el incremento del mismo, se carece del necesario para atender las inversiones marginales, dejando de producirse aquel incremento de la inversión que, en ausencia de la expoliación fiscal, se habrían producido. Las necesidades de los consumidores quedan peor atendidas. Por ello no se debe a que el empresario haya eludido el riesgo, sino que es una pura y simple consecuencia de no haber suficiente capital disponible. Ninguna inversión es segura. Si los empresarios procedieran como la fábula del riesgo, ninguna inversión es segura. Si los empresarios procedieran como la fábula del riesgo, supone y buscarán siempre las inversiones seguras, su propio actuar las transformaría en inseguras. Jamás puede el empresario eludir la ley del mercado que invariablemente le obliga en todo momento a satisfacer las apetencias de los consumidores del mejor modo posible, dado el capital existente, los conocimientos técnicos del momento y las futuras valoraciones de los compradores. El capitalista nunca busca la inversión menos arriesgada. Persigue, por el contrario, aquella que, dadas las circunstancias, estima que ha de proporcionarle el mayor beneficio neto. Los capitalistas que no se consideran capaces de prever el futuro renuncian a invertir personalmente sus capitales. Los prestan a empresarios a quienes el riesgo no asusta. Establecen así una especie de asociación con quienes suponen dotados de mayor habilidad para enjuiciar las circunstancias mercantiles. El capital
El capital acciones de las empresas suele calificarse de capital especulativo, pero lo que la gente no suele advertir es que el buen fin de estas otras inversiones consideradas no especulativas, tales como obligaciones, bonos, hipotecas y cualquier otra modalidad de préstamos, depende en último término del buen fin de las de tipo especulativo. No hay inversión alguna inmune a las vicisitudes del mercado. Si, por ejemplo, como consecuencia de la presión fiscal aumentara la oferta de capital a préstamo, obligaciones, y en cambio se retrajera la de capital reescriturado, acciones, descenderá el tipo de interés de los préstamos, perjudicándose además la seguridad de estos por su mayor volumen en relación con el capital propio. La tendencia inversora, consecuentemente, pronto variaría de signo. No es el deseo de minimizar su riesgo de jugador lo que impulsa por lo general al capitalista a no concentrarse en un solo negocio o rama industrial y a repartir sus inversiones unas veces en acciones, otras en préstamos. Procede así única y exclusivamente porque desea obtener la mayor rentabilidad posible del capital de que dispone. El capitalista invierte solo cuando cree ver un buen negocio. Nadie mete deliberadamente su dinero en malas inversiones. Es la aparición de circunstancias en su día no previstas por el inversor lo que convierte en desfavorable aquel que en un principio parecía ser tan buen negocio. El capital, como ya anteriormente se indicó, en ningún caso está no empleado u ocioso. El capitalista jamás puede optar entre invertir o no invertir, ni tampoco puede desviar sus capitales de aquellas utilizaciones que permitan, en cada caso, atender las más urgentes necesidades de los consumidores a la sazón aún insatisfechas. El empresario ha de adivinar cuáles concretamente serán mañana los deseos y apetencias de los consumidores. La acción fiscal puede, desde luego, frenar la acumulación de nuevos capitales e incluso dar lugar a que se consuma y se volatilice el existente. Ahora bien, el capital efectivamente disponible, cualquiera que sea su montante, siempre está íntegramente empleado, no teniendo nada que ver los impuestos con su íntegra utilización. La gente de mayores medios, cuando una tributación de pronunciada progresividad impone gravosa carga sobre rentas y transmisiones mortis causa, puede tender a congelar sus riquezas en numerario o en cuentas bancarias sin interés. Consumen los depositantes, desde luego, parte de su capital, pero logran eludir las penalizadoras imposiciones sobre beneficios y sucesiones. Pero esto en ningún caso afecta a la actividad inversora del capital de hecho existente. Influye sobre los precios, pero nunca impele a dejar inaprovechada una parte de los bienes de capital disponibles. Y la mecánica del mercado orienta las inversiones hacia aquellos cometidos en los que se supone podrá satisfacer mejor la todavía desatendida demanda del público comprador.